¿Qué tal, alumnos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, profe. Vamos a ir arrancando. Acuérdense que el material ya está subido en el aula virtual. Y otra cosa que puse recién son los enlaces permanentes. Ahí lo voy a mostrar. Esperen que comparto. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Ok. Acá, ni bien arranca la página, antes de la unidad 1, donde tenemos los libros y el programa, van a ver que dice clase martes, ¿sí? A la mañana, y clase jueves a la mañana. Estos son los enlaces permanentes que van a quedar, ¿ok? Entonces pueden entrar de acá. Plan nuevo todo, ¿sí? Y después vamos a poner lo de la tarde y vamos a poner también lo de comercio exterior, ¿ok? Bien, vamos a la clase. Como habíamos dicho, tanto la unidad 2 que vemos ahora como la 3 es repaso de principios de economía. Y acá en la unidad 2 vamos a arrancar a ver todo lo que es conducta del consumidor. Lo primero que tenemos es una diferenciación, qué es bienes, qué necesidades, después concesividad, etcétera, etcétera, ¿sí? Básicamente lo que vamos a ver acá es cómo decide una persona que bien va a consumir, ¿sí? El corrector de todo, que lo va a hacer en función de la utilidad que le genere el consumo de ese bien y va a tratar de maximizar posible. Hay dos enfoques, el cardinal y el ordinal. Vamos a enfocarnos en el concepto ordinal. Y vamos a trabajar que se van a traducir en curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria. Porque a la hora de elegir una persona tiene una función de preferencia que está en relación a la utilidad, pero cuando va a consumir bienes, los bienes tienen un precio en el mercado. Entonces yo puedo consumir todos los bienes que yo quiero en función del dinero que tengo. Existe una restricción presupuestaria del dinero que tengo para gastar en cada unidad de tiempo. Acá hay algunos conceptos para arrancar. El principal es de utilidad, ¿sí? Capacidad de un bien para satisfacer una necesidad que produce un beneficio o satisfacción a la persona. Y eso surge del consumo de un bien. Lo que vamos a ver también es que los bienes, que pueden ser tanto bienes como servicios. Disculpe, profe. ¿Puso la clase, sí. Ahí voy con la grabación de clase. Gracias por el aviso. Porque puse hoy y después se me salió otra vez, bueno. Y ahí ya está grabando. Ok. Bien, vamos con los conceptos básicos. Entonces dijimos utilidad, que es la capacidad que tiene un bien de satisfacer una necesidad. Y lo que vamos a ver es que los bienes con los que vamos a trabajar nosotros satisfacen necesidades y producen un beneficio de satisfacción que se ve saciada cuando esa persona consume un bien, o cuando hablo de bien, es bien o servicio, ¿sí? Y las preferencias o el gusto de un bien va a depender de la utilidad que dé el mismo.
Y otra cosa que dijimos es que cuando voy a consumir bienes no puedo consumir todo lo que quiero. Acuérdense que las necesidades, si bien decimos que son infinitas, pero tienden a infinito o son muchas, no puedo consumir todo lo que quiero porque tengo un determinado presupuesto, un determinado ingreso monetario que se traduce en un presupuesto para comprar bienes en el mercado. Y el supuesto es que el individuo trata de maximizar utilidad, ¿sí?, sujeto a esa restricción presupuestaria que tiene. La necesidad humana es una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. O sea, cada vez que tenemos una necesidad surge la sensación de satisfacerla, que va a estar en función de la utilidad. Antes poníamos acá, había una pirámide de necesidades donde en la base estaban las que son están ligadas a la vida, ¿sí? O sea, necesitamos Sería comer, la de... necesitamos... ¿Sí? ¿Escuchan bajito? ¿Todos están escuchando bien? Yo escucho bien, profe. Ok. Por ahí pueden escuchar bajo, eso tiene que ver a veces con la calidad de la señal de Wi-Fi. Cuando suba yo el archivo después de última, van a ver que eso es lo que tiene. Nosotros el archivo lo pasamos a YouTube, YouTube le hace una mejora de audio, para por ahí si a algún punto no le quedó claro, pueden volver a ver esa parte y escucharlo. Entonces, Disculpe, profe, a mí se me cortó recién. ¿Se refería a la pirámide de Maslow? Bien, sí. Hay algo, no sé si lo vieron en administración o en nuestro curso, hay algo que se llama la pirámide de Maslow, ¿sí?, donde generalmente se la usa esa, donde tenemos en la base de la pirámide todas las necesidades que tienen que ver con la vida, o sea, comer, tomar agua, reproducirse, las biológicas, tener un lugar, vestirse, ¿sí?, que son como necesidades básicas o primarias, ¿sí? Y después tenemos las necesidades sociales, que tienen que ver con, bueno, el hombre es un ser social y vive en sociedad, y hay determinados bienes que consume para, hay algunos que le ayudan a integrarse a la sociedad, y después hay otros psicológicos que tienen que ver con, que están en la punta de la pirámide, ¿sí? Pero básicamente, bien la referencia a la pirámide de Maslow, pero piensen en necesidades básicas y necesidades que no son básicas. Ahora, lo de la pirámide de Maslow es muy útil porque a medida que voy subiendo en la pirámide de Maslow, aquellas necesidades que están relacionadas con satisfacciones sociales o psicológicas son las que tienen mayor precio. Digo, quiero trasladarme de un lugar a otro. Para eso puedo tener una motito o un auto, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia? Los dos me satisfacen la necesidad que es trasladarme. Ahora, no es lo mismo tener un 4K que tener un Mercedes-Benz, ¿sí? Y cuando tengo la diferencia entre un 4K y un Mercedes-Benz es que estoy satisfaciendo más allá de una necesidad de trasladarme, ¿sí? El Mercedes-Benz tiene que ver con posicionarme en un sector de la sociedad de ingresos altos, ¿sí? O integrarme a un sector, etcétera, etcétera, eso es lo que decía Maslow, ¿sí? A medida que me muevo más arriba de la pirámide, pago más por un bien o servicio, porque estoy satisfaciendo otro tipo de necesidades. Ahora, cuando veamos utilidad marginal y el concepto de el agua y el diamante, la paradoja, vamos a volver sobre eso. Y algo importante es que las necesidades se satisfacen con bienes, no cualquier bien, lo que denominamos bienes económicos. ¿Qué es un bien económico? Es un bien que es útil porque satisface necesidades, es escaso y por lo tanto tiene posibilidad de tener un precio, ¿ok? Al ser escaso le puedo poner un precio. Esto se contrapone y son escasos también, ¿sí? Acuérdense que la cantidad están en menor proporción y de ahí surgía lo que denominamos el teorema de la escasez.
Los bienes económicos se contraponen a lo que son bienes libres, que son aquellos que no son escasos y que no se aplica el principio de exclusión, o esto que dice acá de cuyo consumo nadie puede quedar excluido. Y no tienen coste, por eso al no poder excluirse, no tienen un costo de adquisición. ¿Sí? Ejemplo, el aire. Ahora no creo que le habrán dicho, pero habrán escuchado, vos vivís porque el aire es gratis. ¿Sí? El aire es un bien que está en la naturaleza, está en la atmósfera y cualquiera puede acceder a él, en principio. ¿Sí? ¿Por qué digo en principio? Porque hay hospitales como por ejemplo en China, Beijing, donde están muy contaminadas, México también, el aire puro es escaso y hay gente que tiene que comprar aire para respirar. Entonces, cuando sea escaso y tenga una utilidad, ya pasa a ser un bien económico. Bien, vamos a ver los dos enfoques. Vamos a arrancar con el cardinal, pero no nos vamos a detener mucho en el cardinal, vamos a pasar a la ordinal y vamos a explicar cada uno, que es el enfoque cardinal y el ordinal. Primero que nada, vuelvo a repetir esto, utilidad, sentimiento subjetivo de placer, ¿sí? O sea, depende de cada persona que experimenta como consecuencia de consumir un bien o un servicio, ¿sí? Y de esa diferencia que experimente cada persona, después vamos a definir la diferencia que hay entre precio y valor. Ok, quédense con este concepto. Satisface una necesidad mediante un bien y la mayor o menor utilidad va a depender de ese mayor o menor sentimiento que experimente. El supuesto que voy a usar para poder ver cómo consume una persona es que las unidades de artículos que consuma por unidad de tiempo, cuanto mayor sean, mejor es. Esa es la Golden Rule, la regla de oro. Cuando más consumo, más feliz estoy. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es lo que vamos a ver ahora en los gráficos, que cuanto más consumo, la utilidad marginal o la utilidad extra que me produce un bien al consumir va disminuyendo, ¿sí? Decrece con el tiempo y hasta que llego a un punto de saturación. Con eso en mente y con estas dos herramientas, utilidad total y utilidad marginal, vamos a tratar de avanzar en el concepto de utilidad bajo el concepto de utilidad cardinal. Acá lo que yo voy a suponer es que puedo medir la utilidad. Y para eso vamos a la unidad de medida que es el útil. Consumo un bien me da un útil, consumo dos bienes me da un útil. Y lo que vamos a ver es que a medida que consumo bienes, la utilidad total aumenta con la cantidad consumida de bienes, ¿sí? Esa era la regla. Pero cada vez que consumo más, hay un ritmo decreciente en el que aumenta la utilidad total. Eso se ve reflejado en la utilidad marginal, que no es otra cosa que la pendiente de la utilidad total. Y esto no hace más que reflejar lo que pasa en la realidad, ¿sí? Cuanto más o menos utilidad hasta que llego a un punto de saciedad. Consumo una hamburguesa, me da mucha utilidad, la segunda hamburguesa me da muy poco y cuando llego a la tercera ya estoy saciado y me da nada de utilidad. Este ejercicio que tengo acá, me paro acá en esta tabla, ¿sí? Tengo acá en la columna 1 las cantidades que consumo de un bien. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y tengo acá la utilidad total, ¿sí? Que me da el consumo de ese bien, ¿sí? Cuando consumo una unidad me da 10 de útil, cuando consumo 2 me da 18 de útil, cuando consumo 3 me da 24 de útil. Estos son datos que me da el problema, ¿sí? La cantidad y la utilidad. Yo la función de utilidad no la veo, ¿sí? Vamos a trabajar con esto nada más, donde tengo los datos de cantidad y utilidad y lo que voy a tener que hacer es ponerlo en un gráfico. Para ponerlo en un gráfico, fíjense que es simple. En un eje cartesiano voy a tener acá en el eje de las Y la utilidad total y en el eje de las X la cantidad de bien que consumo. Cuando consumo 1 me da 10, acá tengo un punto. Cuando consumo 2 me da 18, 2, 18, acá tengo otro punto. Cuando consumo 3 me da 24, 3, y busco 24 de utilidad, ahí tengo otro punto.
y grafico todos los puntos, los uno con una línea y me va a quedar esto, ¿sí? Que dijimos hoy, que la función de utilidad total tiene esta forma, así que crece, pero crece en forma decreciente hasta que llego a este punto acá donde deja de crecer y después decrece. O sea, por encima de este punto, todos los bienes que consuma me van a dar una menor utilidad. ¿Ok? Y ese punto donde deja de crecer la función de utilidad total se llama punto de saturación, porque ya estoy saciado, ¿sí? No tengo necesidad de satisfacer más la necesidad. Lo que vamos a ver, y ahora lo voy a dibujar, es que es este concepto de utilidad marginal, que es la variación de la utilidad total sobre la variación de la cantidad. Y lo que me dice es que al consumir una unidad adicional de X, consumo una unidad adicional de X es 1, la utilidad total varía en 10, que es este resultado que tengo acá. Si yo hago 10 dividido 1, me da 10. Si consumo otra unidad, paso de 1 a 2, esto me varía 1, ¿sí? Y esto pasa de 10 a 18, me varío en 8. Es 8 sobre 1, ¿ok? Y así para cada unidad adicional. Profe, Y lo que van ahí a no ver sería es 9, ¿eh? ahí no sería 9, De 10 a 18 varío en 1. Acá, 18. perdón, de 1 a 2 varío en 1 y de 10 a 18 me varío en 8. Lo que tengo que hacer es 18, esperen, cierro con la ventanilla, menos 10 para sacar esa variación y eso me da 8. ¿Ok? ¿Sí? Y acá de 18 a 24 me varió en 6, me aumentó en 6. Esto, el denominador, variación de Q, para facilitar acá en el ejemplo, siempre me va a variar en 1, entonces va a ser dividido 1, ¿sí? Me va a quedar esto. Esto que yo dibujé acá no es otra cosa que la pendiente de la función. Variación de utilidad total sobre variación de Q. La pendiente de la función de utilidad total es la utilidad marginal, ¿sí? Ahora borro esto un ratito. Y si Profe, yo, disculpe, ¿será que sí, podrías acercarse más al micrófono porque se lo escucha muy bajito? ok, sí, algunos escuchan bajo y otros no. Tengo un micrófono que está pegado a mi boca, que está en los auriculares, así que más no. Yo creo que tiene que ver con por ahí con la calidad de la señal, ¿sí? Lo que vimos, lo que estamos viendo es cómo surge y cómo operamos este concepto de utilidad marginal. El concepto marginal que está en el centro de la teoría microeconómica, lo que me muestra es, cuando consumo una unidad adicional, cuánto me varía esa utilidad, que cada vez menor, ¿sí? Es como una ley que la vamos a ver ahora. Lo que quiero que tengan en claro de esto es cómo grafico la utilidad marginal, ¿sí? Fíjense cómo grafico la utilidad marginal. Entre 0 y 1 vale 10. ¿Ok? Esperen que voy acá. Entonces, acá tengo el 0, ¿sí? Este es mi eje de las X. Entre 0 y 1 vale 10. Entonces busco el punto intermedio, ¿sí? Y ahí grafico. Entre 1 y 2 vale 8. Entonces, entre 1 y 2, acá tengo otro punto, ¿sí? Siempre los valores marginales los voy a graficar entre puntos, entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3. Fíjense acá en este punto. Cuando deja de crecer la función, ¿cuánto vale? ¿Sí? Entre 5 y 6 vale 0. Acá, entre 5 y 6 vale 0. Entonces lo grafico entre 5 y 6 como un valor medio y ahí vale 0.
¿ok? Acá está. Acá tengo, pero acá no se nota mucho los números, ¿sí? Entre 5 y 6 vale 0, eso es lo que tiene que quedar. Lo que me está mostrando es que si yo aproximo la pendiente acá con una recta perpendicular, vale 0, deja de crecer, ¿sí? Y a partir de ahí decíamos que tiene pendiente negativa, o sea, los valores de la utilidad marginal que reflejan la pendiente, acá va a valer menos 2. Para este valor, entre 6 y 7, acá. Esperen que me apareció acá un cuadro. Entre 6 y 7, como valor intermedio, vale menos 2. ¿Qué me quiere decir eso? Que me produce una utilidad marginal negativa. O sea, no me agrega nada a la utilidad. En este punto yo prefiero, si es que existe la palabra, desconsumir. O sea, me voy a mover para acá. Siempre voy a operar en los tramos de utilidad marginal positiva, hasta inclusive que tienda a 0. Depende del ejercicio, ¿sí? Ahora, estas funciones que estamos viendo suponen que yo puedo medir la utilidad con este concepto de útil. Me da 1 útil, 10 útiles, 20 útiles, 30 útiles. Y acuérdense que es subjetivo y también la unidad de medida útil es inventada. Lo que pasó con el tiempo fue que para poder trabajar, y sobre todo en forma experimental, se avanzó al concepto ordinal, que es lo que nuestro análisis vamos a basarlo en el concepto de utilidad ordinal. Antes que eso, esto no quiere decir que esto no sea válido, ¿sí? Esto es perfectamente válido y así es como funciona. Lo que trata de hacer esto es aproximar a la realidad como consume una persona, ¿sí? Todos consumimos de esta manera. Llegamos a un punto de saciedad donde no queremos consumir más. Hay excepciones a este concepto de utilidad marginal decreciente que funciona como una ley. Y la ley de utilidad marginal decreciente refleja la idea de cuanto más consumimos de un bien, menos satisfacción adicional reporta, ¿sí? O un servicio, ¿sí? Con el tiempo nos vamos cansando o vamos llegando al punto de saciedad. ¿Hay excepciones? Sí. Los coleccionistas. Acá. Ahora, ¿sí? Y esto es utilidad marginal y esto es la cantidad que consumimos. La utilidad marginal de los coleccionistas va a ser una cosa así, perpendicular o creciente. Utilidad marginal. ¿Por qué? Porque cuanto más de un bien tiene, más le gusta. Si hay un coleccionista de estampillas, un coleccionista de moneda, un coleccionista de billetes, la utilidad va creciendo a medida que tiene más. Estas son excepciones a esta ley de utilidad marginal decreciente. Y bueno, puede haber otras circunstancias también donde es un bien nuevo, van a ver en el libro que la utilidad marginal hace eso. Consumo un bien, me da una utilidad. Consumo el segundo, lo pruebo mejor, me gusta más, crece la utilidad. Pero a partir de un punto comienza a funcionar la ley de utilidad marginal decreciente. Puede hacer esto también, puede tener un tramo donde al ser un bien nuevo, a medida que lo voy conociendo, me da más utilidad, pero a partir de un punto comienzo a tratar de funcionar la ley de utilidad marginal decreciente. Pero el principio general es que todos los bienes comparten esto de la utilidad marginal decreciente. ¿Para qué sirve esto? Una de las aplicaciones de esto del teorema de la utilidad es algo que se llama excedente del consumidor. Y acá hay dos cosas que vamos a ver. Surge porque el consumidor recibe de lo que paga de bien, ¿sí? Una mayor utilidad de lo que paga en la... Ahora lo que hago y precio. Valor y precio son distintos, ¿sí? Valor es lo que una persona recibe de un bien por la cantidad máxima que recibe, ¿sí? O lo que está dispuesto a pagar por él.
y precio es lo que el nominal, lo que realmente paga en el mercado. Doy un ejemplo. Vamos a 2 personas a un restaurante. Llegan a la cuenta y dice la cuenta 3.000 pesos, 1.500 cada uno. Y uno dice qué caro y el otro dice qué barato. ¿Por qué? Porque una persona percibió el valor de la comida y del servicio del restaurante en mayor proporción que la otra. Entonces, cuando mide el valor de la utilidad, le parece mucho mayor lo que recibió en función del pago que realiza. Y la otra al revés, piensa que el pago es muy caro para la utilidad que obtuvo de eso. Acuérdense que son conceptos subjetivos. Les voy a dibujar algo acá. Bien. Esto es un eje cartesiano. Estas son las cantidades de bien que consume, ¿sí? Y este es el precio que paga. De ese bien. Y supóngase, por consumir un bien, la persona está dispuesta a pagar esto. Y toda esta es la utilidad que recibe. Por consumir el segundo bien, acuérdense, utilidad marginal del presente, está dispuesto a pagar un poco menos, porque es menos la utilidad que recibe. Por consumir el bien 3, también está dispuesto a pagar un poco menos, porque es menos la utilidad que recibe. Ahora, por consumir estos 3 bienes, tiene distinto, esto se llama precio de reserva, lo que está dispuesto a pagar cada una. Pero cuando va al mercado, el mercado no tiene distintos precios para cada bien, sino el mercado tiene un precio de mercado al cual puede adquirir todos los bienes. Yo puedo adquirir 3 bienes a este precio y recibo toda esta utilidad. Este excedente que recibo, lo marco acá, por sobre el precio del mercado, en función de lo que yo estoy dispuesto a pagar, es lo que se llama excedente del consumidor. Esto que marco acá es excedente del consumidor. Y esto es cuando trabajo con valores discretos. Paso de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Si trabajo con valores continuos, es el siguiente, ¿sí? Esto es el precio del helado, esto es la cantidad de helado, esta es la demanda, y cuando yo consumo esto, hay un precio en el mercado que es esto, ¿sí? Pero en realidad, la utilidad que yo estoy recibiendo, la utilidad total es esto, todo esto, ¿sí? Pero el excedente de utilidad por encima del precio es todo esto. Yo estaría dispuesto a pagar mucho más y sin embargo pago el precio del mercado. Eso es lo que se denomina excedente del consumidor. Entonces, la diferencia entre lo que estoy dispuesto a pagar y lo que realmente pago en el mercado, que está en función de la utilidad que recibo. Este concepto de excedente del consumidor, cuando veamos un monopolio, cuando veamos también un oligopolio, vamos a volver sobre esto, ¿sí? Y lo vamos a refrescar, lo estamos introduciendo ahora. Otra aplicación que tiene eso de la ley de marginal decreciente es esto que se denomina paradoja del diamante y del agua, y es conocida porque figura en el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Ese libro fue un poco el libro fundacional de la economía en general, ¿sí? Adam Smith, acuérdense que es el padre de la economía. ¿Es sobre la teoría de la mano invisible? Hola. Sí, también en el libro introduce la teoría de la mano invisible, que la vamos a explicar después más adelante, pero básicamente lo que dice es que cuando el ejemplo que usaba del carnicero y del panadero, cuando el carnicero y el panadero llevan un bien al mercado, lo hacen porque quieren ganar plata, ¿sí? Ahora, cuando llevan ese bien al mercado, están produciendo un servicio a la sociedad que es que, gracias a que hay panadería, no nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana a amasar pan y poner en el horno. Y gracias a que hay carnicería,
no tenemos que tener un animalito en el patio para carnear y comer carne, ¿sí? Y la suma de esos actos egoístas, decía él, egoísmo en cuanto a que quiere maximizar la ganancia, producen un bien a la sociedad. ¿Sí? Esa es la teoría de la mano invisible. La paradoja del valor surge porque en ese momento los economistas clásicos miraban la utilidad total y no la utilidad marginal, ¿sí? Y otra cosa es que la mayoría de los economistas eran descendían la mayoría eran filósofos y estaban muy ligados a la filosofía de la iglesia. Entonces ellos veían que, o de la iglesia protestante en el caso de Inglaterra, veían que el diamante tiene mayor valor que el agua. ¿Y por qué decían ellos? Porque el agua no nos da la vida, es una necesidad básica, está en la base de la pirámide de Maslow. Nos da la vida y tendría que ser mucho más valiosa que los diamantes. Sin embargo, un diamante es mucho más valioso que un vaso de agua. Y lo que le estaba faltando es el análisis marginal, de la utilidad marginal para poder resolver esa paradoja. Básicamente, a ver, voy al chat. Básicamente, paso a la filmina siguiente. Esto, acá tenemos la utilidad marginal y acá tenemos la cantidad que se consume. Y acá tenemos en verde el agua y en azul el diamante. Y para los primeros consumos de agua que yo tengo, supóngase que esto es en una semana. ¿Sí? Si no tomo agua me muero, entonces la utilidad es mucho mayor del agua que el diamante. Ahora, durante la semana tomo muchos vasos de agua, entonces a medida que va aumentando la cantidad de agua consumida, baja mucho la utilidad marginal y el precio que voy a pagar va a estar en función de la utilidad que me dé, que es decreciente. Cuanto más consumo, ¿sí?, menos estoy dispuesto a pagar porque menos utilidad me está dando. En cambio, el diamante, si tengo suerte, lo veo una vez en la vida, ¿sí?, o dos veces, o a veces más. Pero como consumo poco, siempre el precio del diamante va a ser mucho mayor que lo que consumo. Supónganse que esto es toda la vida. Siempre voy a consumir muchísima más agua que diamante. Entonces, la predisposición para pagar por un diamante siempre va a ser mucho más alta, por la utilidad marginal alta que tiene, que en función del agua que pago menos. Ahora, en un extremo, si voy a un concepto de estoy en medio del desierto y me muero, si prefiero agua y diamante, voy a elegir el agua porque si no me muero, ¿sí? Pero ahí de vuelta, voy a estar acá, parada en esta parte de la curva. Bueno, y así se explica. Entonces, la paradoja del agua y el diamante se explica por el tema de la utilidad marginal. Esos son puntitos que están en el programa, por eso vamos saltando así vamos cubriendo los puntos del programa también, ¿ok? ¿Puedo explicar de nuevo? Sí, puedo explicar de nuevo. Paradoja del diamante y del agua. A los economistas clásicos les llamaba la atención de por qué el agua, que era tan básica para la vida, sin agua no morimos, es mucho más barata que un diamante. Y eso tiene que ver con la cantidad que consumimos, ¿sí?, y el concepto de utilidad marginal. Supónganse que esto es el lapso de tiempo de una vida, ¿sí? La cantidad de agua que consumimos durante toda la vida es muchísima. Entonces siempre vamos a estar parados acá en esta parte. No estamos dispuestos a pagar muy poco por agua, porque la utilidad marginal es poca. En cambio, el diamante, ¿sí?, con suerte lo vemos una o dos veces. No voy a dar un gran ejemplo, pero uno o dos, ok. Entonces, como el precio está en función de la
marginal y del consumo también que hago, hoy me dan una bolsa de diamante, voy a preferir el agua, porque sin el agua me muero y estar acá. Sin el agua me muero, ¿sí? Y con el diamante, dados esos supuestos que explicamos siempre, la utilidad marginal del diamante va a ser más alta que la del agua y voy a estar dispuesto a pagar más por el diamante que el agua. Ahí se entendió. Libre. Y el diamante. No es Pero libre, es pagamos por abundante. el agua, pero pagamos mucho menos. Es esencial, más Lógico bien. que ojo chicos, sí, es un bien esencial, sin el agua no morimos, pero como está en una relación más abundante que el diamante, ¿sí? Y consumimos mucho, tiene que ver que nos paremos acá, que consumamos mucho, pues tenemos que consumir mucho, porque si no nos morimos, en un extremo, ¿sí? El precio va a ser mucho más bajo porque está en función de la utilidad marginal del último vaso de agua que tomé, ¿ok? Distinto por eso, dado esos supuestos, sí, si estoy en el extremo, en el desierto, siempre voy a preferir el agua al diamante. Tiene que ver, como dijo la compañera también, la cantidad de agua que haya, ¿sí? Si estoy en un país donde el agua sale muy cara o no hay, el agua dulce, potable, seguramente va a cambiar eso. O, por O sea que ejemplo, puede depender de factores ambientales también. seguramente, el año pasado en la bolsa de Chicago, que es la bolsa de futuro más grande del mundo, comenzó a cotizar el futuro de agua dulce, sin potabilizar. ¿Sí? Y en todo el mundo se encendieron las alarmas porque solamente del agua que está disponible en el mundo, del 4 al 2% está apta para consumirse, o sea, es muy poca. ¿Sí? Entonces, a medida de que haya menos agua y los costos de obtenerla y de sacarla aumenten mucho, seguramente va a cambiar esto. Ahora, siempre va a haber en la vida de una persona más agua que diamante, ¿sí? Y esto también tiene que ver con lo que le decía hoy. Para un párroco protestante, los diamantes no tienen valor, ¿sí? Porque rechazan los ornamentos y esas cosas, ¿sí? Entonces la utilidad marginal va a ser mucho más baja. Ahora, no quiero hacer chiste machista, feminista, pero Profe, hay gente que prefiere tener diamantes. Sí, sí, profe, escucho. entonces se podría, me quedé con una confusión, Sí. podríamos decir que también importa mucho la Claro, dado situación, los supuestos, ¿o no? Porque sí, ojo, dado los supuestos, y estamos suponiendo acá que estoy viviendo en una vida o en un término de 10 años y que tengo mucha agua disponible, que la agua la tomo del pico y que no sale muy cara, sale 700 pesos al mes, entonces lo que estoy dispuesto a pagar por el último vaso de agua que tomo al final del día o al final de la semana o al final del mes o al final del año, ¿ok? Es distinto. ¿Okay? Cuando más amplio sea cuanto más me mueva acá y más vasos de agua tome en una unidad de tiempo, menor va a ser la utilidad marginal del agua y menor va a ser el precio que estoy dispuesto a pagar. ¿Sí? Porque lo que yo estoy dispuesto a pagar por un bien va a estar en función de la utilidad marginal. En cambio, el diamante, ¿sí? Como consumo poco o lo veo muy poco durante la vida, quiero consumir mucho, pero hay poco y tiene un valor muy alto. ¿Ok? Entonces, esa disparidad de precios se explicaría por el concepto de utilidad marginal. Párense acá en el gráfico, ¿sí? Acá, fíjense acá el gráfico. Para esta cantidad de agua, va a tener esta utilidad marginal que va a estar en relación al precio que estoy dispuesto a pagar. Y para un diamante, ¿sí? Para este consumo tiene un precio más alto. Ahora, si me paro acá, entre 0 y 1, siempre va a tener la cantidad de agua que tome como es necesaria para la vida, va a tener una utilidad mucho más grande que la del diamante, el ejemplo del desierto. Ahora, cuando yo consumo bienes, lo hago buscando
buscando maximizar la utilidad. Yo no consumo un solo bien, consumo muchos bienes, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Cómo consume una persona cuando tiene más de un bien y cómo maximiza su utilidad. Siempre el consumidor va a tratar de maximizar ganancias dado la plata que tiene para gastar, ¿sí? Y el consumidor va a estar en equilibrio, eso es lo que vamos a ver cuando gasta todo su dinero, ¿sí?, entre los distintos bienes de acuerdo a la utilidad que le da cada uno. Bajo el enfoque cardinal, ese objetivo, tanto enfoque cardinal como el enfoque ordinal de ordenar que vamos a ver ahora, es el mismo, ¿sí? Todo consumidor racional maximiza utilidad total, ¿sí?, derivada del ingreso y el gasto que puede hacer en función del ingreso. Ahora, cuando vamos al enfoque cardinal, la condición de equilibrio se da con esto que se llama ley de utilidades marginales por peso o ley de utilidades marginales ponderadas. Esto no está en el programa, simplemente lo pongo, ¿sí?, porque si por ahí agarran el libro lo van a leer. Esta es la condición de maximización bajo utilidad cardinal, suponiendo que podemos medir la utilidad, ¿sí? El peso gastado, la utilidad marginal que da el bien X en proporción al último peso gastado en el bien X, tiene que igualar a la utilidad marginal del bien Y de acuerdo al último peso gastado en el bien Y, sujeto a esto que está acá abajo, que es el ingreso que tengo y las cantidades de Y y de X que consumo multiplicadas por su precio, ¿sí? No se da mucho problema por esto, porque ahora ya lo vamos a ver. Esto es la restricción presupuestaria, que la transformamos en una recta si trabajamos con esto. Pero lo importante de esto es que la utilidad total se maximiza, ¿sí?, cuando lo que nosotros vamos a estar viendo es esto. Esperen que le hago el grafiquito. ¿Por qué no me acá? Pero nosotros vamos a tener esto, una restricción presupuestaria. Podemos gastar hasta esto y vamos a tener una función de utilidad que va a tener esta. Y acá en este punto donde puedo tener el gasto máximo, se va a dar esta condición de maximización. Todo lo que vamos a estar viendo en este curso de microeconomía tiene que ver con esto. Vamos a tener una función de utilidad que va a estar dado por los bienes que consumamos, supónganse el bien X y el bien Y. Esto es corchete, ¿eh? Sujeto a la restricción de la cantidad del bien X que puedo consumir multiplicada por el precio del bien X más la cantidad del bien Y que puedo consumir multiplicado por su precio, el precio de Y, que esto va a estar en función del ingreso que tengo para gastar. Esta es la restricción de la función de utilidad, ¿sí? Cuando yo armo, acuérdense, análisis financiero, quiero buscar un máximo y tengo dos funciones, entonces armo mi lagrangiano y integro la función de utilidad sujeta a esta restricción, hago la derivada primera, de la cual va a surgir la condición de maximización. En la derivada segunda veo el signo, me va a quedar esto, ¿sí? Básicamente, estos son las pendientes de la función y voy a tener las pendientes de la recta de balance, que cuando las dos sean iguales me van a dar una condición de máximo, ¿sí? Borro esto ahora. Ahora, esto que surge de una condición de optimización, de buscar máximos e integrar la función de utilidad con la restricción presupuestaria, esta condición es la importante, ¿sí?, que me da la condición de tener un máximo y de maximizar utilidad, que es el supuesto que sigue el consumidor racional. Trata de maximizar utilidad sujeto a el dinero que tiene para gastar, que va a estar en función del precio que tenga ambos bienes que consuma. Eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, este concepto bajo enfoque cardinal lo pasamos de largo porque ya no lo usamos más, simplemente vamos a lo ordinal.
Acá algo importante es que de esas condiciones de maximización surge de esto de que la pendiente de la demanda tiene signo menos o tiene una pendiente negativa, o sea, relación inversa que hay entre precio y cantidad, ¿sí? Pero bueno, pasamos de largo esto, no me quiero quedar mucho en esto, vamos al enfoque ordinal. El enfoque ordinal, ¿cuál es el problema del enfoque cardinal? Que suponemos que podemos medir la utilidad, lo cual es ficticio, la utilidad no se puede medir, más allá que inventemos esa medida que se llama útil. Y lo segundo que pasa es que la utilidad no es uniforme de persona a persona, sino que es subjetiva y cambia mucho. Entonces, como es difícil medir la utilidad, lo que dijeron los economistas modernos es, lo importante es que ordenemos, ¿sí? Y podamos decir que prefiero consumir un bien a otro. ¿Ok? En función de eso se estableció este enfoque ordinal que trabaja con esto que se llama recta de balance, que es la restricción presupuestaria, y con las preferencias de los individuos, no medidas cardinalmente, sino medidas ordinalmente. Y para trabajar con esto vamos a entrar al concepto de curvas de indiferencia. ¿Ok? No importa medir, sino importa ordenar. Entonces el enfoque ordinal lo que vamos a hacer es, vamos a ordenar consumos de bienes y consumos de cesta de bienes, de un bien X y de un bien Y. Hay tres propiedades que son importantes a la hora de ordenar los consumos de bienes. Primero es que son completas, ¿sí? Van a ver acá que dice, esperen que muevo esto, los supuestos de preferencia. Esto quiere decir que si prefiero consumir Y a X, siempre voy a preferir consumir Y a X, no lo voy a cambiar en el tiempo. Digo, si me preguntan hoy prefiero Y a X, y si me preguntan mañana digo X a Y, eso violaría el principio de que las funciones sean completas, porque cuando se trataba de medir lo que veían es que los gustos eran muy cambiantes en el tiempo y no podemos trabajar con eso, necesitamos que sean completas, que estén fijos en el tiempo. El otro axioma, que es el de propiedades reflexivas, quiere decir que cualquier unidad es tan buena como ella misma y que si tengo dos unidades que son iguales voy a ser indiferentes entre ellas. Ejemplo, lo doy con este ejemplo, digo, si ustedes tienen nene chico, un hermano chiquito, tienen dos y a los dos le compran el mismo juguete, el otro va a preferir el del hermano y viceversa. Y eso violaría la propiedad reflexiva, ¿sí? Porque si los dos son iguales, tendría que estar indistinto entre los dos. ¿Okay? Y el tercer principio es el de transitividad, que este lo vamos a ver cuando veamos algo de por qué no se cortan las curvas de indiferencia. Enseguida lo explico cómo funciona el principio de transitividad, que es el tercer axioma. Esto es solamente teoría. Lo importante acá es, esto nos va a servir después para graficar esa herramienta que es la curva de indiferencia. Y por último agregamos estos supuestos, que las funciones o las curvas de indiferencia que me van a expresar una función de utilidad son monótonas y convexas. Monótonas dice que siempre es preferido más, ¿sí?, a menos. Más de cualquier bien siempre es preferido. Eso está en relación con esa regla de oro que habíamos dicho, siempre prefiero consumir más. ¿Ok? Y esto nos lleva al principio de no saciedad, que después lo explico, por qué no hay un punto de saciedad, un punto de saturación, como veíamos en el enfoque cardinal, bajo las curvas de indiferencia. Y el principio de convexidad nos va a decir que acá, este es un bien Y y este es un bien X, y esta es la forma convexa que tiene una curva de indiferencia, que es una función de utilidad, ¿sí? Y lo que me dice el principio de convexidad es que siempre prefiero consumir algo de Y y algo de X, y no todo de Y y no todo de X. Soluciones de esquina, ahora después explico qué es una solución de esquina, son rechazadas.
Y dada la forma que tiene la función que es convexa, siempre voy a tener el equilibrio en algún punto de acá donde estoy consumiendo algo del bien Y y algo del bien X, ¿sí? Porque las personas consumen de esa forma. Las personas no consumen un solo bien, sino consumen algo de uno y algo de otro. Y esto que es para dos bienes también es para bienes infinitos, ¿sí? N bienes tendiendo a infinito. Siempre voy a preferir consumir algo de algún bien, no todo de un solo bien. ¿Ok? Cuando se van al supermercado y cargan el changuito, cargan un poco de bienes para comer, un poco de bienes para limpieza, un poco de artículos de tocador, etc. Así se consume de a promedio. Y la función convexa me asegura eso. Ahora introducimos ese concepto de curva de indiferencia, vamos a ver cómo funcionan esos supuestos, pero lo que me muestra una curva de indiferencia es diferentes combinaciones de X y de Y que producen igual nivel de utilidad o satisfacción para el consumidor. Un conjunto de puntos, ¿sí? Esto es una curva de diferencia. Acá tengo el bien X2, el bien X1, y cualquier par de puntos que yo consuma, si consumo esto, o consuma esta cantidad, o consuma esta cantidad de X2 o de X1, me van a dar el mismo nivel de utilidad. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro de la misma curva de indiferencia. Entonces, cualquiera de estos puntos, X', X'', X'', me es indiferente consumir. Este signo que está acá, de congruencia o de indiferencia, me está diciendo que cualquiera de estos puntos me da el mismo nivel de satisfacción. Ahora, avanzó. Lo de monótona, ¿sí? El bien Y por acá pasa una curva de indiferencia, tiene menos cantidad de bienes que este bien X. Entonces X siempre va a ser preferido ahí. Y Z tiene más cantidad de bienes X y de Y, Z va a ser preferible a X y va a ser preferible a Y. Este signo que está acá es el signo de preferencia de Y, ¿sí? Entonces me dice que Z es preferible a X y que X es preferible a Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque Z tiene más bienes que X y que Y, y también X tiene más bienes que Y, pero menos que Z, ¿sí? Y eso cumple con esos axiomas que estuvimos viendo y eso me permite ordenar estas cestas de consumo, ¿sí? Y tender a esto, ¿sí? Que las curvas de indiferencia crecen desde el origen para arriba, para allá. Cuanto más me muevo, cuanto más estén alejadas del origen las curvas de indiferencia, mayor cantidad de bienes tienen y mayor satisfacción o mayor nivel de utilidad. Esto está relacionado con un determinado nivel de utilidad, ¿sí? De consumir X1 y X2. Esta curva de indiferencia, le voy a poner números, ¿sí? La curva de indiferencia 3 es preferible a la curva de indiferencia 2 de la curva de indiferencia 1. Yo sé que la curva de indiferencia 3 me da mayor nivel de utilidad que la curva de indiferencia 2 y 1. ¿Cuánto? No me importa, ¿sí? Simplemente yo ordeno y digo que esta es mejor que esta y que estar acá es mejor que estar acá porque consumo más bienes, ¿sí? Y de esa manera, ¿sí? Sin tener que entrar en el concepto de útil, ¿sí? Acá no mido la utilidad, simplemente digo que una es mejor a otra. Construyo este mapa que se va a llamar mapa de indiferencia, donde tengo infinitas posibilidades de consumo, ¿ok? Con distintas curvas de indiferencia. Si hay infinitas posibilidades de consumo, van a ver en un mapa de indiferencia infinitas curvas de indiferencia. Esto es lo que dijimos recién, ¿sí?
Cuando más alta, mayor grado de satisfacción, más alejada del origen, mayor nivel de preferencia de consumo, y todas las que estén en un gráfico es lo que se denomina mapa de curvas de indiferencia. Las características que tienen estas curvas de indiferencia, prefiero la 3 a la 2 y la 2 a la 1, o me da un mayor nivel de utilidad la 3 que la 2 y la 2 que la 1. Vamos a ver las características ahora. Una de las características es que las curvas de indiferencia no pueden cortarse, ¿sí? Acá tengo la curva de indiferencia 1 y la 2, donde la 2 me da un mayor nivel de satisfacción que la 1. ¿Qué pasa acá donde se corta? Yo sé que el punto B, ¿sí?, me da un mayor o es preferible al punto D. ¿Por qué? Porque el punto D se encuentra en la curva de indiferencia menor. Ahora, ¿qué puedo decir del punto C? Yo puedo decir, esto es el principio, ¿sí?, transitivo. B es preferible a D. Ahora, yo puedo decir que B es preferible a C y que C es preferible a D. ¿Qué pasa con el punto C? ¿Dónde está el punto C? ¿En la curva de indiferencia 1 o en la curva de indiferencia 2? ¿C es preferible a D? Acá se viola el principio de transitividad, ¿sí? Y poder decir esto, que B es preferible a C y C a D, al cortarse, ¿sí? Hola, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Por qué no se cortan? Si podría decirnos más de vuelta cuál es el principio de transitividad. Sí, el principio de transitividad es... Esperen, voy para atrás. Esperen, voy a borrar esto. Borro esto. Era un axioma que vimos, que dije que debemos explicar más adelante. Este es el principio de transitividad. Prefiero Z, X y X a Y. ¿Por qué? Porque Z tiene más bienes que X y X tiene más bienes que Y. ¿Sí? Entonces puedo ordenar y decir que prefiero ZX y X a Y. ¿Ok? Ese es el principio de transitividad. Ahora, cuando las curvas de indiferencia se cortan, no puedo decir que prefiero B a C y a D. C se encuentra en la curva de indiferencia 1 o se encuentra en la curva de indiferencia 2. ¿Sí? Están las dos curvas de indiferencia. No puedo tener un mismo punto, que me dé dos utilidades distintas, ¿sí? Porque no puedo expresar ahí ese principio de transitividad. Sí puedo decir que B se prefiere a D, pero ¿se prefiere B a C o C a D? ¿En qué curva se encuentra? Y como no se puede resolver eso, porque no se puede aplicar ese axioma de transitividad, es que las curvas de indiferencia no se cortan, ¿sí?, como característica. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, entonces no se resuelve, ¿no? O sea, no se podría resolver. Exacto, no puedo aplicar el principio de transitividad, entonces no se violan esos axiomas que yo tengo para poder ordenar y decir que un punto es preferible a otro. La otra característica que vimos es que son convexas. ¿Qué quiere decir que sean convexas? Habíamos visto dos características. Una, que los equilibrios van a estar en un punto donde siempre estoy consumiendo de a pares, o de un poco de helado y un poco de limonada. Pero otra aplicación que tiene eso es que al ser convexas, el valor de la pendiente, ¿sí?, cuando voy acá del punto A al B, la pendiente es variación de la cantidad de helado sobre variación de la cantidad de limonada. El valor de la pendiente en términos absolutos va cayendo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que la pendiente de las curvas en diferencias se vaya disminuyendo en términos absolutos, o lo que es decir lo mismo, aparte es que tienen pendiente negativa. Que si yo voy del punto A al punto B y quiero mantenerme dentro del mismo nivel de utilidad,
porque acuérdense que será el concepto de curva de indiferencia. Cualquier consumo sobre la curva de indiferencia me da el mismo nivel de utilidad. Si me muevo de A o B para mantener el mismo nivel de utilidad, necesariamente voy a tener que, para consumir más limonada, voy a tener que consumir menos helado. ¿Okay? Porque si yo consumo la misma cantidad de helado con mayor cantidad de limonada, me voy a una curva de indiferencia mayor. Ahí cambió el nivel de utilidad porque estoy consumiendo más. Si yo quiero moverme dentro de la misma curva de indiferencia, necesariamente necesito consumir menos helado para consumir menos limón y mantener el mismo nivel de utilidad. Profe, ¿Sí? vendría a ser básicamente algo parecido, ¿no? A la frontera de posibilidad de producciones. Por ahí la idea más o menos, ¿o no? Que se deja... La frontera de producción tiene esta, no es convexa. No, sí, pero me refiero al sacrificio de uno para está bien, si vos te movés, claro, de acá a acá, ¿sí? Necesariamente tenés que, sí. Ahora, bien, perfecto. Desde ese punto de vista, sí, ¿ok? Ahora, al ser no convexa, en valores absolutos no cae esta pendiente, sino que crece, ¿sí? Cuando es de esta forma. Ahora, cuando es convexa, se da eso que vos dijiste, borro esto. Pero otra implicancia de que sea convexa es que el valor absoluto de la pendiente, si yo mido en términos absolutos, me da que cae. Acá va a valer 5, acá va a valer 0,1. ¿Y qué me muestra eso? Que acá, supónganse que acá sea, voy a poner número 5 y 1. ¿Sí? Que la pendiente valga 5, que estoy dispuesto a sacrificar 5, 3, y acá 0 y 1. Que cuando me muevo de 5 a 3, 5 menos 3 me da 2. Quiere decir que estoy dispuesto a sacrificar 2 unidades de helado, ¿sí? Para tener una unidad adicional de limonada. ¿Qué pasa en un punto como el D? ¿Sí? Acá estoy dispuesto a sacrificar más helado por limonada. Pero cuando estoy en un punto con el D, tengo mucha limonada y poco helado, ¿sí? Entonces, en términos absolutos, la pendiente va a valer mucho menos. Acá va a valer, supóngase, 0,5. O sea, estoy dispuesto a sacrificar cada vez menos helado para consumir una unidad adicional de limonada. Eso es lo que me está diciendo, que la pendiente en términos absolutos disminuya o caiga de valor, ¿sí? Dice, a medida que se consume más y más de un bien, se está dispuesto a renunciar a menor cantidad del otro bien, ¿sí? Y eso hace que en términos absolutos el valor de la pendiente caiga. Después lo vamos a ver eso en la parte de ejercitación. Entonces las curvas de indiferencia son convexas porque a medida que se consume más de una cantidad de un bien, es de esperar que el consumidor prefiera renunciar a una menor cantidad del otro. Tengo mucha limonada y cada vez menos helado, entonces cada vez quiero renunciar a menos helado para tener una unidad adicional de limonada. Y lo otro es que los consumidores prefieren consumir algo de helado y algo de limón, no todo del resto, ¿sí? Esto lo paso por arriba. La característica es que la curva de indiferencia tiene una pendiente negativa porque cae, y por esto de que estuvimos explicando de que si quiero consumir más de un bien, necesariamente tengo que consumir menos del otro para mantenerme dentro de la misma curva de indiferencia. A la pendiente de la curva la denominamos tasa marginal de sustitución, o también la van a ver como relación marginal de sustitución. Tasa y relación es lo mismo.
ven en el libro que agarre, Pindrick la llama así, y Salvatore le dice tasa. La pendiente es como un costo de oportunidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir un costo de oportunidad? ¿Cuánto tengo que renunciar de un bien para tener más del otro, siempre estando dentro del mismo nivel de utilidad? Y esto que dijimos, que en valores absolutos la pendiente tiende a valer menos porque la tasa de cambio, a medida que se hace más escaso el vestido y tengo más cantidad de alimento, va a ser menor la tasa de cambio, ¿sí? Y lo que me mide la pendiente es justamente cuánto tengo que sacrificar de uno para tener más de otro. Esto es lo que le decía hoy. Esto es la pendiente cuando una función no convexa o cóncava, que viola ese principio de que en valores absolutos, no en valores negativos, en valores absolutos acá cambia el valor, ¿sí? Por eso tienen forma convexa y no convexa. Pero bueno, ahí nos quedamos ahí, explico eso, ¿sí? Esto sería la forma que tendría la frontera de posibilidad de producción que subieron en principio, ¿sí? Bien, casos extremos de curva de indiferencia, cuando son sustitutos perfectos. ¿Qué quiere decir sustituto perfecto? Cuando la curva de indiferencia es una recta, la pendiente siempre va a ser la misma. Supónganse, yo quiero escribir, tengo virome negra y virome azul. Me da igual escribir con virome negra o azul. La pendiente es menos a 1. Entonces, estoy dispuesto a cambiar una negra por una azul, una negra por una azul, porque me da lo mismo escribir con virome negra o azul. Son sustitutos perfectos la virome negra y azul. Cuando son complementarios perfectos. ¿Qué quiere decir complementarios perfectos? Ejemplo, tengo 5 pares de media derecha con 5 pares de media izquierda, ¿sí? Y solamente me sirve usar media izquierda con media derecha, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo 8 pares de media izquierda con 5 pares de media derecha? No me sirve, ¿ok? Yo tengo 5 de media de color rojo con 8 media de color negro, no, ¿sí? Izquierda y derecha. Que no me sirve. Entonces, tienen esta forma de ángulo recto. ¿Por qué? Porque yo el equilibrio siempre lo voy a tener acá en este punto. Hago acá en esta, ¿sí? El equilibrio siempre va a estar acá en este punto y no en ningún otro, ¿ok? Ahora podemos ver las condiciones de equilibrio, le va a quedar claro, pero siempre consumo 5, 5, 9, 9, consumo de a pares, ¿sí? O guante derecho con guante izquierdo. No me sirve tener mucho guante izquierdo con poco guante derecho. Cuando son complementarios perfectos, la forma que tienen las curvas de indiferencia son ángulos rectos que me asegura equilibrios en situaciones donde consumo de a pares. Bien. Otro caso, estos son casos, o sea, teóricos donde las curvas de indiferencia no tienen la forma, ¿sí?, que tienen que tener, sino son ángulos rectos o son rectas. Otra cosa que decíamos hoy es, nosotros habíamos visto que la función de utilidad total era así, que decrecía, llegaba a un punto donde dejaba de crecer, ¿sí? Este era el punto de saturación. Por encima del punto de saturación ya no consumía más, ¿sí? Como una hamburguesa, 2 hamburguesas, a la tercera ya no quiero más. Y si me ofrecen una cuarta hamburguesa no voy a querer, porque me da una utilidad negativa. ¿Qué pasa si yo aplico ese principio a las curvas de indiferencia? Porque decíamos, si hay un punto de saciedad, un punto al cual tendrían que converger todas las curvas de indiferencia, tendrían que tener esta forma, ¿sí? Por eso cuando vemos bajo el concepto ordinal no hay un punto de saciedad, ¿sí? Decimos que crecen hasta infinito, pero en realidad no crecen hasta infinito, pero tampoco tienen un punto de saciedad, porque si no serían redondas y habría una parte
Y habría una parte de las curvas de indiferencia donde tenían la otra tipo de pendiente, o sea, serían no convexas, que es lo que nos interesa a nosotros, que tengan la forma para expresar esas condiciones de consumo, ¿ok? Y otra cosa es, ¿qué pasa cuando tengo un bien que es un mal? ¿Qué es un mal? A ver si tengo por acá. Creo que tenía... Acá. ¿Qué es un mal? Un mal es un bien cuando una unidad adicional disminuye la utilidad. Es algo que no quiero. Y si me lo hacen consumir, vuelvo otra vez. La anchoa sería un mal, ¿sí? Es un bien que no quiero. Prefiero el salchichón, ¿sí? El ejemplo de Pindel también creo. ¿Qué quiere decir eso? Que si me dan para consumir, si me hacen consumir más anchoa, me tienen que compensar, ¿sí? Dándome más salchichón. Borro porque queda feo esto. Crecen para acá y para abajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que al hacerme consumir más anchoa me tienen que dar más salchichón y tienen esta forma de línea recta pero con pendiente positiva. Y este caso que tenemos acá es cuando es un bien neutro. Son extremos teóricos. ¿Qué es un bien neutro? Que la anchoa no es ni un mal, pero tampoco es un bien. No la quiero consumir, no me sirve. Entonces no importa cualquier cantidad de anchoa que me dé, importa la cantidad de salchichón. Mi curva de indiferencia se va a mover así, en forma paralela y totalmente vertical. Yo lo que quiero es más salchichón, no importa la cantidad que consuma de anchoa, ¿sí? Esos son entonces, solamente en forma teórica, los casos extremos que yo voy a tener de curvas de indiferencia. Otra cosa son estas, habíamos dicho que tienen la forma, voy para atrás rápido, de convexidad, ¿ok? Son convexas. Ahora, hay una forma de gráfico, muy rápido otra vez, esto, que son, ¿qué pasa cuando son cuasi convexas? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando son cuasi convexas? La tasa marginal de sustitución es más baja, pero lo importante es que cuando tengo funciones que son cuasi convexas, así de esta forma, o de esta forma, ¿sí? No tienen la forma de convexidad que tienen que tener, sino son cuasi convexas. ¿Ok? Esto me puede dar soluciones de esquina. ¿Qué es una solución de esquina? Lo voy a explicar ahora. Es cuando puedo tener una condición de equilibrio en el cual esté consumiendo un solo bien. ¿Ok? Entonces, sí o sí, tienen que ser convexas. Esto es, bueno, que es un bien, que es un mal, que es un bien neutro. Mírenlo. Lo importante es cómo grafico curvas de indiferencia. Y acá tengo un ejercicio, que es el ejercicio 4, que después lo tienen en la guía, en el cual lo que tengo es una tabla con pares de consumo X e Y. X e Y, ¿sí? Esto va a ser la curva de indiferencia 1 y esto va a ser la curva de indiferencia 2. ¿Cómo grafico? 2 de X, 13 de Y. 3 de X, 6 de Y. ¿Sí? Y 5 de X, 3,5 de Y. ¿Ok? Voy graficando, acá tengo solamente dos curvas de indiferencia. Si grafico la 1 y la 2, 2 y 13, 3 y 6. En un mapa, en un eje cartesiano, siempre pongo la cantidad de X en el eje de la X y la Y en el eje de la Y. Para 2 y 13 tengo un punto, para 3 y 6
3 y 6 tengo otro punto, para 7 y 2,7 tengo otro punto. Acá está 7 y acá está 2,7. Y voy a graficar las curvas de indiferencia 1 y 2 solamente poniendo este par de puntos y uniéndolo para tener esta curva de indiferencia 1 y esta curva de indiferencia 2 nada más. Y otra cosa que me pide el ejercicio es encuentre la tasa marginal de sustitución X por Y, que no es otra cosa que la pendiente, ¿sí? de la curva. ¿Cómo obtengo la pendiente? Esperen que voy a correr esto de acá. ¿Cómo saco la pendiente? Acuérdense que voy a usar la pendiente o tasa marginal de sustitución del bien X por Y está dado por variación de la cantidad de Y sobre variación de la cantidad de el bien X. ¿Sí? Cuando me muevo de acá a acá veo cuánto varió X, ¿sí? con respecto a cuánto varió Y. De 13 a 6 me varió en 7 y de 2 a 3 me varió en 1. ¿Cuánto vale la pendiente? 7 dividido 1, 7. ¿Sí? Y así hago para cada punto. De 6 a 4,5, borro esto. Y hago de 6 a 4,5 me varió en 1,5. Y de 3 a 4 me varió en 1. ¿Ok? 1,5 dividido 1 es 1,5. Y voy anotando los valores de la pendiente, ¿sí? Para cada variación de punto. Y lo que tengo que ver es esto, que la pendiente es negativa y en valores absolutos, tomo en valores absolutos sin el signo menos, va cayendo el valor. ¿Qué es lo que me muestra? Esto es la tasa de conversión. En un punto acá, entre 6 y 7, estoy dispuesto a sacrificar poco Y por X porque tengo más de X que Y. En un punto como este, entre 2 y 3, tengo mucho de Y y poco de X, entonces estoy dispuesto a sacrificar mucho de Y, 7 de Y, para obtener una unidad adicional de X. ¿Sí? Es simplemente para trabajar con los valores de la pendiente, ¿ok? Y me tiene que quedar esto, que disminuye y en valores absolutos es menor. La tasa de cambio de uno por otro es más chica. Eso es lo único que me pide el ejercicio. ¿Sí? Lo tienen resuelto acá. La idea es que después cada uno lo trabaje en la casa. ¿Sí? Estos mismos ejercicios están volcados en la guía. Ok. La otra herramienta que necesitamos para llegar a lo que es la maximización de utilidad es la recta de balance, que me muestra distintas combinaciones de bienes dado el ingreso que tengo para gastar. Y la pendiente de esa recta va a ser la relación de precios que existe, ¿sí? Bien. La recta de balance se expresa de esta forma. La renta o el ingreso es igual a la cantidad del bien X que consumo por el precio de ese bien, más la cantidad de Y que consumo por el precio de ese bien. Y algo importante es que todo el ingreso se gasta, ¿sí? Si yo grafico una recta de balance, voy a tener esto, ¿sí? Cualquier punto que esté por debajo de la recta de balance es un punto que yo lo puedo alcanzar. Ahora, cualquier punto que esté por encima, si tengo un punto acá, el punto H, este punto de consumos de limonadas y helado no lo puedo alcanzar. ¿Por qué? Porque solo puedo comprar todo lo que esté dentro del área de la recta de balance, esta área que está acá, inclusive los puntos que estén sobre la recta. Si yo quisiera alcanzar un punto como el H, necesitaría más ingreso para poder alcanzar este punto. Eso es lo que me dice la recta de balance. Y después,
un aumento o disminución del ingreso desplaza en forma paralela a esto. ¿Sí? Acá tengo un ejemplo en la otra filmina. Aumenta el ingreso, ceteris paribus, el precio de los bienes, hay un desplazamiento para arriba. Si disminuye el ingreso, va a haber un desplazamiento para abajo. Desplazamiento para arriba, mayor ingreso, implica que puedo consumir mayor cantidad de bienes, y un desplazamiento para abajo, puedo consumir menor cantidad de bienes. Esto que está acá es la función de la recta de balance. Y acá lo que hago es, para mi ejemplo, lo que tengo acá es la ecuación y esto es una función cuando la pongo en términos de y. ¿Sí? Si yo despejo y de acá, me va a quedar lo siguiente. Y es igual a el ingreso o la renta sobre el precio de I menos el precio de X sobre el precio de Y por la cantidad de X que consumo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver después en ejercicio, vamos a volver a ver esto. Esto es la función. Y esto es la ecuación de la recta del balance. La pendiente de esta recta es esto. ¿Sí? La pendiente es la relación de precios menos PX sobre PI, que es negativa, o sea que cae. Y esto que está acá es la ordenada al origen, que es la renta o el ingreso sobre PI. Esta es una ecuación de una recta, esta ordenada al origen, que es esto. Está acá. Bien, borro. Esto es entonces la recta de balance. ¿Para qué me sirve esa función? Para poder graficar, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejercicio, vamos a explicar bien cómo graficamos. Si cambia el precio de X, va a cambiar, esto es ordenada al origen, ¿sí? Y si cambia el precio de X, lo que se va a producir es un desplazamiento de la función, en este caso, ¿cómo cambia el precio? Disminuye el precio de X, entonces en un extremo puedo consumir más limonada, ¿sí? Y si cambia la ordenada al origen, o sea, el precio de Y, voy a tener un cambio acá, en la ordenada al origen, ¿sí? Va a rotar de acá para acá, así. Eso es cuando cambia el precio de Y, va a rotar la ordenada al origen. En este caso, aumenta el precio de Y. Eso todo por fórmula, ¿sí? Pero los desplazamientos de la recta de balance puede ser o porque cambie el ingreso, ceteris paribus los precios, o que cambie el precio de Y, permanece constante el precio de X, ingreso, y viceversa. Vamos a ver un ejercicio para aplicar esto. Dice el ejercicio, suponga que el precio de Y es pesos 1, ¿sí? Y el precio de X es pesos 2. Y todo el ingreso que yo tengo para gastar es pesos 16. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver la ecuación, vamos a ver la función, ¿sí? Y vamos a graficar eso, graficar la recta de balance. Primero que nada, mi ingreso es igual a 16 pesos. El precio de X es pesos 1. Wow. Y el precio, perdón, el precio de X era pesos 2. Y el precio de Y era pesos 1, según el ejercicio, ¿sí?
Entonces yo tengo que, acuérdense que la ecuación era ingreso es igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Entonces tengo que esto es 16 es igual a, el precio de X es 2 por X más el precio de Y es 1 por Y. ¿Ok? Si yo despejo de acá Y, hago la función Y es igual a, me va a quedar así, 16 por el precio, sobre el precio de Y, que es pesos 1, menos 2, que es el precio de X, sobre el precio de Y, que es 1, por X. ¿Sí? ¿Cómo grafico esto? Una forma es darle valores a X para obtener los valores de Y. Y otra forma más fácil es obtener los puntos extremos. O sea, dado mi función que Y es igual a 16 dividido 1, 16, menos 2 dividido 1, 2, 2x. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Cuando x vale 0, ¿cuánto va a valer y? Y es igual. Cuando x vale 0, 2 por 0, 0. 16 menos 0, 16. Y vale 16. Vale la ordenada al origen, acá. Y vale 16 cuando x vale 0. ¿Y qué pasa cuando y vale 0? ¿Cuánto vale x? ¿Sí? Y entonces acá, si esto es 0, tengo que despejar. ¿Ok? 14. ¿Cómo despejo? El 16 acá que está sumando pasa restando y esto que está multiplicando pasa dividiendo, entonces me va a quedar así. Menos 16 sobre menos 2. Menos por menos, más me da 8. O sea que cuando y vale 0, x vale 8. Acá tengo un punto, ¿sí? Y con esos dos puntos extremos lo uno y tengo la recta de balance. En vez de ir dándole valores a x, con los dos puntos extremos ya puedo trazar mi recta de balance. ¿Ok? Y bueno, es una recta, es fácil graficarla, ¿sí? Lo que tengo que tener en claro es la ecuación de la recta de balance y después despejar y ponerla en función, ¿sí? Borro esto. Acuérdense, una forma fácil entonces es darle los puntos extremos. Siempre acuérdense que trabajo en valores positivos del eje cartesiano, valores positivos de Y y valores positivos de F. Borro esto de acá. Y con esto ya vamos terminando, alumnos, ¿sí? Tengo el enfoque ordinal. Con esas dos herramientas, con la recta de balance y con la curva de indiferencia, ya puedo establecer las condiciones para obtener un máximo de utilidad. ¿Dónde va a estar el máximo? Habíamos dicho que lo que busca un consumidor racional es maximizar utilidad sujeto a el dinero que tiene para gastar. Entonces lo que tenemos que buscar es maximizar la función de utilidad, que es mi curva de indiferencia, o la máxima curva de indiferencia que puedo alcanzar, dado la recta de balance. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es trazar la recta presupuestaria, trazar las curvas de indiferencia, y voy a ver, dado mi recta de balance, cuál curva de indiferencia más alta puedo alcanzar. ¿Sí? Ese punto donde la recta de balance sea tangente a la curva de indiferencia, este punto C, es el punto de maximización de utilidad y del equilibrio del consumidor. Lo que va a estar pasando en este punto es que la pendiente de la recta de balance, que es Px sobre Pi,
es igual a la pendiente de la curva de indiferencia, que es la tasa marginal de sustitución X por Y. Las dos pendientes van a ser iguales, ¿sí? Ahora, la ventaja es que para este curso de micro vamos a obtener ese punto de equilibrio en forma gráfica, ¿sí? No vamos a tener que resolver, integrar las dos funciones y hacer la derivada primera y segunda, ¿sí? Simplemente en forma gráfica vamos a obtener. Hoy le hablaba de por qué las funciones eran convexas y no cuasi convexas, porque si tienen esta forma cuasi convexa, puedo tener lo que se llama una solución de esquina. La solución de esquina me muestra acá un punto de tangencia en el punto B donde estoy consumiendo solamente helado y nada de yogur. ¿Ok? Entonces las funciones convexas me aseguran que tenga un equilibrio donde yo pueda estar consumiendo ambos de algo bien y no uno solo. Y las soluciones de esquina se rechazan en los equilibrios del consumidor. El ejercicio 4 lo que hace es integra las dos curvas de indiferencia que había que graficar, y en ese mismo gráfico, esto lo tienen que hacer ustedes en la casa, donde graficaron esas curvas de indiferencias, tienen que graficar la recta de balances, y esto lo van a ver en la guía de trabajo. Y cuando hagan eso van a ver que van a tener un punto de tangencia acá en el punto E, en el cual estoy consumiendo 8 del bien Y y 4 del bien X, ¿sí? ¿Qué pasa en este punto? Las pendientes son iguales, ¿sí? Y dada mi recta de balance, estoy alcanzando la máxima curva de indiferencia que puedo alcanzar con este nivel de ingreso y esta relación de precios que tengo. Entonces, este nivel de consumo, 8 de Y y 4 de X, es el que va a producir la máxima utilidad. Este y ningún otro, ¿ok? Porque es la condición de maximización, ¿sí? Y acuérdense la condición de maximización bajo enfoque ordinal, que es el que vamos a usar, la tasa marginal de sustitución técnica de X por Y, en ese punto es igual a el precio X sobre el precio Y. Esto es pendiente de la recta, esto es pendiente de la curva de indiferencia, ¿sí? Acá está más grande para que se vea, ¿sí? Y en este punto E hay una tangencia. ¿Qué quiere decir una tangencia? Las dos pendientes son iguales. Que no es lo mismo que es corten. Acá en el punto C y en el punto F, la curva de indiferencia corta la recta de balance. Estos puntos donde se cortan no son tangencia. Acá las pendientes no son iguales. Acá en el punto C, la pendiente de la curva de indiferencia es mayor que la recta de balance. Eso por tabla lo pueden ver. Y en el punto F, la pendiente de la recta de balance es mayor que el de la curva de indiferencia. Solo en el punto E se da esa condición de equilibrio donde las dos pendientes son iguales, y este punto es el que maximiza la utilidad del consumidor. Eso está explicado acá, ¿sí? Léanlo después para hacer el ejercicio. Bien. Y lo que nos queda es ahora ver curva de Engel y curva de ingreso-consumo, ¿sí? Lo que hacemos para ver la curva de ingreso-consumo es, partimos de situaciones de equilibrio, ¿sí? Fíjese, tangencia en el punto A, hay una situación de equilibrio, tangencia entre la curva de indiferencia y recta de balance. Acá en el A, en el B, una curva de indiferencia mayor, un equilibrio mayor, en el C lo mismo, en el D lo mismo. Si yo uno de esos puntos de equilibrio, voy a obtener lo que se llama la curva de renta-consumo, que me muestra cómo consumo a medida que va aumentando el ingreso, ¿sí? Cuántas unidades del bien X y también del bien Y, pero acá me concentro en el bien X, puedo consumir a medida que aumenta el nivel de ingreso, ¿sí? El desplazamiento en forma paralela de la recta de balance me dice que a medida que aumenta el nivel de ingreso, cómo varía el patrón de consumo, en este caso del bien X. Eso es lo que me muestra la curva de ingreso-consumo. Y esto yo lo puedo trasladar, ¿sí?
a un gráfico donde tenga el nivel de renta y el nivel de consumo del bien, y me da, a medida que aumenta el ingreso, cómo aumenta la cantidad consumida de los bienes, en este caso el bien Q. Eso se llama curva de Engel, ¿sí? Y que tiene esta forma que es para un bien normal. Acá lo que yo tengo es distintas funciones de curva de Engel cuando es un bien de lujo o cuando es un bien inferior. ¿Qué pasa? Y me gustaría mostrarle esto que pasa cuando es un bien inferior. Yo tengo un nivel de renta o ingreso y la cantidad de consumo. ¿Qué es un bien inferior? Habíamos dicho, el ejemplo que usamos en clase era la cantidad, por ejemplo, grasa vacuna para cocinar en vez de aceite. La grasa vacuna es un bien inferior. A partir de un determinado nivel de ingreso, dejo de utilizar grasa vacuna y me paso al aceite. Entonces consumo menos grasa vacuna, ¿sí? Se consume menos cantidad del bien Q a medida que aumenta el nivel de ingreso, ¿sí? Por eso ven esta panza que hace acá. ¿Cuál es el nivel de ingreso? Y puede ser el nivel de ingreso de pobreza, ¿sí? Que ahora está entre 40.000 y 50.000 pesos. Supero los 50.000 pesos de ingreso familiar y en vez de consumir grasa vacuna, consumo aceite. Entonces, esto que es Q, grasa vacuna, comienza a consumirse menos y en un extremo se consume cero, y a medida que aumenta mucho el ingreso. Las curvas de Engel, entonces me muestran eso, la relación que hay entre las cantidades y el nivel de ingreso. ¿Cómo las obtengo? De aumentar el nivel de ingreso, desplazarlo en forma paralela y veo qué pasa con el consumo, siempre en situaciones de equilibrio. La otra curva que tengo, esta es la curva de ingreso-consumo. Voy ahora a la curva de precio-consumo, que es la que me sirve para derivar la curva de demanda. Acá lo que voy a hacer es, partiendo de una situación de equilibrio, acá en el punto A, voy a ver qué pasa cuando disminuye el precio de X, ceteris paribus, el resto, o sea, el nivel de ingreso y el precio de Y, el nivel de ingreso y precio de Y, todo permanece constante. Entonces, a medida que va bajando el precio de X, veo cómo se alternan los nuevos equilibrios y cuál es el patrón de consumo a medida que va bajando el precio. ¿Ok? Y lo que yo puedo hacer a partir de esto es, veo a medida que baja el precio de X, cómo varía la cantidad consumida. Y eso no es otra cosa que la curva de demanda. Si yo analizo caída de precio con cantidades consumidas del bien X, lo que me va a dar es la curva de demanda. Bien, hasta acá llegamos, queda efecto renta y efecto sustitución. Quedan 15 minutos todavía hasta las 12, ¿sí? Y vamos a ver ya esto, ¿sí? Porque es cortito. En los 15 minutos que quedan lo vemos. Es el último punto del programa, ¿sí? Efecto renta y efecto sustitución. Acá lo que queremos ver es, nosotros decíamos, cambia el precio del bien X, ¿sí? Cambia el precio del bien X, ¿qué pasa con el consumo del bien X? ¿Sí? Entonces eso es lo que queremos estar viendo. Ahora, yo lo que voy a hacer es ese cambio de qué pasa si cae el precio de X, qué pasa con la cantidad consumida, lo voy a descomponer en efecto sustitución y efecto renta, ¿sí? Ante variaciones del precio del bien, veo cómo varía la cantidad consumida. Cuando sube o cuando baja el precio, ¿sí? Y lo que voy a hacer es voy a definir los dos, ¿sí? Efecto sustitución y efecto renta. Efecto sustitución, ahí lo que voy a analizar es, ante una variación del precio, ¿sí? ¿Qué pasa con la cantidad consumida permaneciendo constante el nivel de ingreso?
Y en efecto renta lo que voy a ver es la variación del consumo de un bien ante la variación del ingreso, permaneciendo constante la relación de precios, o sea, precio de X y precio de Y. Esto es efecto renta y esto es efecto sustitución. Y este efecto renta y efecto sustitución lo voy a analizar tanto para un bien normal, para un bien inferior y para un bien superior. Esto que está acá es... a ver si voy a una pizarra. ¿Dónde está la pizarra acá? Esperen que... ¿Me escuchan, alumnos? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, Lo que voy a hacer profe. es, le voy a explicar esto en una pizarra, ¿sí? Voy a crear una nueva diapositiva. Ok. ¿Están viendo toda la nueva diapositiva? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bien. Parto de un eje, ¿sí? Cartesiano. Acá tengo el bien Y y acá tengo el bien X, ¿sí? Tengo mi recta de balance y tengo una curva de indiferencia. Este es mi equilibrio. Acá tengo la ordenada al origen, que es el ingreso sobre el precio de Y. Y acá tengo la abscisa al origen, que es el ingreso sobre el precio de X. Acá me muestra todo lo que puedo comprar del bien Y cuando no gasto nada en X, y acá al revés, la cantidad máxima del bien X que puedo gastar cuando gasto todo en el bien X y cero en el bien Y. Si son los puntos extremos, eso que habíamos encontrado, ¿sí? Acá está el equilibrio. Y yo lo que quiero ver es, ante una baja en el precio, baja el precio de X, ceteris paribus, el ingreso y el precio de Y, ¿qué pasa con este gráfico? Lo primero que voy a tener es un desplazamiento de la recta de balance, la voy a extender, y voy a tener un nuevo punto donde la abscisa al origen y sobre el nuevo precio de X le voy a poner precio de X'. Y acá lo que se hace es, en un extremo, si baja el precio de X, y el ingreso permanece constante y gasto todo en X, voy a poder consumir mayor cantidad de X. Y voy a ir a un nuevo equilibrio donde esta recta de balance va a tocar una nueva curva de indiferencia mayor, ¿sí? Esta es la 1 y esta va a ser la 2, que me da un mayor nivel de, este es un nuevo equilibrio E'. Ahora, lo que yo quiero analizar es qué pasó de acá a acá, ante una baja del precio de X, y es un bien normal, voy a consumir mayor cantidad del bien X, ¿sí? Y se produce un desplazamiento. Acá estoy consumiendo Q1 y paso a consumir Q2. Aumenta. De Q1 voy a Q2. Este efecto, que se llama efecto total, lo voy a descomponer en efecto renta y efecto sustitución. ¿Cómo lo voy a descomponer? Voy a poner otro color. Para la original. Esta que está acá era la original, la 1, ¿sí? Lo que voy a hacer es, parto de la nueva recta de balance, que es esta que está acá, que tiene el precio de X cambiado, y voy a hacer un desplazamiento paralelo hasta que toque la curva de indiferencia. Dibujar con esto es muy difícil.
desplazo esta en forma paralela lo voy a buscar de vuelta. Esta es la más empinada porque si no, no me va a dar. Esta era la original, ¿sí? Y esta es la nueva. Lo que voy a hacer es, ahora voy a hacer con azul. Desplazo en forma paralela. Oh, no me sale. Ahí está. Esta que es la nueva recta de balance, esta es la recta original y esta es la nueva recta de balance con la relación de precios cambiada. Disminuyó el precio de X. ¿Sí? Entonces cambió la pendiente. Tengo una nueva abscisa al origen, la ordenada al origen es igual porque PI no cambió. Lo que tengo que hacer es desplazarla en forma paralela hasta que me toque la curva de indiferencia 1. En este punto donde toca, que le voy a llamar punto A, lo que hago es trazo una línea y veo cuánto estoy consumiendo de Q, le voy a poner QA. Entonces, desde el equilibrio original al punto A es efecto sustitución. Y del punto A al punto E' es efecto renta o efecto ingreso, ¿sí? El efecto total es la suma de el efecto sustitución más el efecto renta. ¿Qué es el efecto sustitución? ¿Qué es lo que hice? Esta es la original y esta es la nueva curva de indiferencia con la relación de precios cambiada. Efecto de sustitución era variación de la cantidad consumida, me voy de Q1 a QA, ante un cambio en la relación de precios permaneciendo constante el ingreso. Y cuando yo digo ingreso, acuérdense que el ingreso puede ser ingreso real o ingreso nominal. El ingreso real es la cantidad de bienes que yo puedo comprar realmente, ¿sí? Si yo el ingreso divido por la sumatoria de precios, eso me va a dar la cantidad real de bienes que yo puedo comprar. ¿Ok? Que yo desplace esta curva de indiferencia que tenga la relación de precios cambiada y haga tangencia con la curva de indiferencia 1, lo que me va a estar diciendo es justamente la cantidad de bienes que puedo comprar con la relación de precios cambiada bajo el precio de X, permaneciendo en la misma curva de indiferencia original, ¿sí? Que eso es un proxy de lo que es el ingreso real, o sea, manteniendo constante el nivel de utilidad. Eso es efecto sustitución. Efecto renta es cuánto voy a comprar del nuevo bien sabiendo que al bajar el precio me libera pesos para comprar algo de ambos bienes, más de X y de Y. En un extremo más de X que se volvió más barato, ¿sí? El efecto renta me va a mostrar eso, variación de la cantidad consumida ante un cambio en el ingreso real. Mi ingreso real aumentó porque bajó esta relación de precio, el ingreso nominal permanece constante, y eso hace que compre más del bien X porque me aumentó el ingreso real, ¿sí? Entonces, la suma de efecto sustitución más efecto renta me da lo que se llama efecto total, que es cuánto consumo de un bien ante la variación del precio, ¿sí? Si es un bien normal, yo tengo que esperar que si baja el precio, consuma más. Si es un bien superior, también baja el precio y voy a consumir más. Ahora, ¿qué pasa cuando es un bien inferior? Cuando es un bien inferior, habríamos dicho, vemos acá en el gráfico, que
a medida que me voy acercando a un determinado nivel de ingreso, consumo menos, ¿sí? Voy consumiendo menos del bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver el gráfico anterior. No, borro todo esto y lo que vamos a ver es los gráficos ahora, ¿sí? No puedo explicar sobre los gráficos porque bien normal, ¿sí? Esta es mi curva de indiferencia, ¿sí? Tengo acá una curva de indiferencia 1, una curva de indiferencia 2, tengo la restricción original y cuando baja el precio de X, esta es la otra, la nueva, esta desplaza en forma paralela, que es esta verde que tengo acá, hasta que me toca la curva de indiferencia 1. Entonces, del punto C al D es efecto sustitución, y del D al equilibrio final, del D al equilibrio final es el efecto renta. Del equilibrio original C al punto intermedio D, efecto sustitución. Del D al B, efecto renta. Cuando tengo un bien inferior, ¿qué es lo que yo tengo que buscar en un bien inferior? Que va a variar la cantidad de consumo, ¿sí? En forma menor, ¿sí? Es el mismo caso. Baja el precio de X y me voy del punto C al D. Siempre el efecto sustitución va a acompañar el signo, o sea, siempre. Anda para allá, vos. Tiene que ser por ahora. Hola, hay un micrófono abierto ahí. Un pedacito come, ¿sabes? Alguien está resultando lesionado en este momento. Hola. Hay un micrófono abierto. Chicos, explico bien inferior. Del C al D siempre va a ser positivo el efecto sustitución. Nada más que cuando es un bien inferior, acuérdense que al liberarme pesos, prefiero consumir, con esos pesos que me libera, voy a consumir menos del bien inferior y el efecto renta va a ser negativo. El efecto total solamente va a ser, voy a ir de A1 al punto E, ¿sí? O el punto D acá, y del punto D al punto B, que va a ser mi equilibrio final. En el equilibrio final, el efecto renta anula algo del efecto total, ¿sí? ¿Por qué? Porque al liberarme pesos, acuérdense, consumo menos del bien inferior y paso a consumir otro bien que sea mejor. Y en un bien Giffen, que es un bien muy inferior, lo que va a pasar es que el efecto renta o ingreso anula totalmente el efecto sustitución, que es esto que lo ven acá, ¿sí? Esto de efecto renta y de efecto sustitución no es algo que se vea fácil, hay que practicarlo, ¿ok? La clave está en el tipo de bien y el efecto buscado, sobre todo en el bien Giffen. Bien Giffen es un bien muy inferior, ¿sí? Y en el bien Giffen es lo que se llama una anomalía en la curva de demanda. ¿Qué significa una anomalía en la curva de demanda? Cuando baja el precio, en vez de consumir más, voy a, ¿sí?, consumir menos del bien. Entonces, el equilibrio original es C. Ante una baja del precio, me voy a ir a un punto donde voy a consumir menos del bien. Me voy del C al punto B. Equilibrio original, equilibrio final. En el medio, siempre va a funcionar de la misma manera el efecto sustitución. Nada más que el efecto renta va a ser tan grande y tan negativo que me va a anular el efecto sustitución. El efecto renta en bien Giffen es mayor el efecto sustitución y ante una baja de precio, este aumenta y este disminuye y hace que el efecto total sea negativo, ¿ok? Que es lo que mide acá. Me voy del punto C al B donde consumo menos del bien. Bien. ¿Qué solemos pedir de esto? Gráfico a mano alzada de efecto
sustitución y efecto renta para un bien normal, un bien inferior y un bien muy inferior, que es el bien Guilford. Y hay que practicarlo, ¿sí? Hay que practicarlo, y cualquier duda que tengan con respecto a esto, lo volvemos a ver otra vez la clase que viene, ¿sí? Hasta acá llegamos con, esto ya es para comercio exterior, hasta acá llegamos con el desarrollo de la unidad 2. La idea es que vean la guía, ¿sí? Vean lo que pide la guía, los ejercicios, acuérdense que están resueltos acá en el PowerPoint, pero resuélvanlo ustedes en su casa, y cualquier duda la vemos en la clase que viene o la vuelcan en el foro de discusión. Bien, hasta acá llegamos, alumnos. Y esta tarde subo la clase para los que quieran verla después otra vez a la clase, ¿sí? Perfecto, profe. Muchas Ok. gracias. Sí, profe, Hasta luego, gracias. alumnos. Provecho. Hasta luego. Nos vemos, profe.